Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestra unidad número 1 del curso del idioma guaraní. El día de hoy vamos a comenzar a profundizar y a aprender los primeros pasos para poder continuar con nuestro curso del idioma guaraní. Como unidad número 1 vamos a llevar los saludos en esta sesión número 1. Para ello, les pido que puedan ustedes practicar, seguir los pasos en la cual vamos a continuar de aquí en adelante. Pueden hacer sus apuntes y poder practicar en su tiempo disponible, en el tiempo libre que ustedes vayan a disponer. ¿Listo? Entonces comenzamos a llevar los saludos. Primero, los 3 saludos. En guaraní, puama, buenos días. Puama, buenos días. Karuma, buenas tardes. Karuma, buenas tardes. Por último, petuma, buenas noches. Petuma, buenas noches. Entonces ahora vamos a hacerlo recorrido. Puama, Karuma y petuma. Puama, Karuma y petuma. Los 3 saludos en el idioma guaraní. A estos 3 saludos ahora vamos a comenzarle a agregarle algunas preguntas. Le vamos a agregar algunas preguntas de palabras cotidianas que se hace en el idioma guaraní. Vamos a agarrar primero el primer saludo. El primer saludo, que sería puama. Le vamos a aumentar a este saludo, le vamos a aumentar cómo te llamas. ¿Listo? Le vamos a aumentar cómo te llamas. Vamos a hacerle una pregunta con el saludo. Entonces sería de la siguiente manera. Puama, bae pandere. Puama, bae pandere. ¿Qué sería? Buenos días, ¿cómo te llamas? Buenos días, ¿cómo te llamas? Entonces, la respuesta sería de la siguiente manera. Puama, chechere. Puama, chechere, que quiere decir buenos días, yo me llamo. Buenos días, yo me llamo. Luego se agrega el nombre de las personas. El nombre. Mencionar que el nombre no tiene ningún significado, no varía absolutamente nada, por ende se puede poner directamente el nombre de las personas. En esta ocasión, por ejemplo, Puama chechere Juan. Puama chechere Juan, que quiere decir buenos días, yo me llamo Juan. Buenos días, yo me llamo Juan. Entonces el nombre va directamente de acuerdo a las preguntas que se vaya a mencionar. ¿Listo? Entonces, para no confundirnos, el nombre no varía absolutamente nada. Entonces, el nombre va directamente en la respuesta. El nombre va directamente en la respuesta en la que se hace. Bien. De la misma manera va a ser para el saludo de la tarde. Para el saludo de la tarde. En esta ocasión sería, por ejemplo, Karuma bae pandere. Karuma bae pandere, que sería buenas tardes, ¿cómo te llamas? Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Entonces la respuesta sería Karuma chechere Diego. Karuma chechere Diego, que sería buenas tardes, yo me llamo Diego. Buenas tardes, yo me llamo Diego. Entonces el nombre, como le mencionaba, va automáticamente sin modificar absolutamente nada. Nombre, tal como se pronuncia, se agrega luego de decir chechere y el nombre. Muy bien. Por último, va a ser de el saludo de buenas noches. Petuma bae pandere. Petuma bae pandere. Entonces la respuesta sería Petuma chechere Daniel. Petuma chechere Daniel, que sería
Buenas noches, yo me llamo Daniel. Buenas noches, yo me llamo Daniel. Muy bien, hasta aquí nuestra primera sesión de los saludos en el idioma guaraní. Nos vemos en la segunda sesión que veremos y seguiremos con los saludos. Hasta entonces, chau chau.